estamos Cintia Valle, Guadalupe Bárcena y yo, Mónica Alfaro, presentando el programa Código Rosa. Guadalupe. Hoy vamos a hablar de las abuelas, público. Esos seres hermosos, queridísimos, que nos apapachan, que nos dejan hacer mil cosas. Lo que mamá y papá no nos deja hacer, ella nos deja hacer, que no. Consiente todo, te permite hacer cosas que nunca pensaste que podías hacer, ¿no? Sí. Te enseña a cocinar. Te enseña a A cocinar, mí me enseñó a cocinar mi abuela. coser, a tejer. Exactamente, esas son las abuelas. ¿Cuántas abuelas tuvimos? Yo, la verdad, bueno, se supone que debí de haber tenido dos, pero nada más realmente conocí a una. No, yo nada más conocí a uno porque pues, la otra murió antes de que yo naciera, pero me han platicado mucho de ella y eso también es padre porque puedes platicar de eso. ¿Y no de te lo dicen que han te platicado. pareces a ella? Sí, mucho, a ella. ¿Por qué será? ¿Por qué te puedes parecer a alguien que no conociste? Porque le traes la genética. ¿Pero en Porque- actitudes también? No, bueno, y te parece a tu papá o a tu mamá que se parece porque Eso, sea tu mamá. eso yo creo que sí, que estás trayendo cosas por medio de los otros, ¿no? Sí. Pero las abuelas, ¿qué nos dejan las abuelas? ¿Qué nos permiten las abuelas? ¿Qué no nos permiten? Yo me siento privilegiada, yo conocí a mis dos abuelas, que sí no, o sea, son abuelas de antes, ¿no? Por un lado tenía la abuela de antes que no, digo, hasta la fecha me dice mi abuela, ¿a dónde vas? Y le digo, ya me voy, que le voy a bañar a las niñas, o voy con las niñas. Ay, ¿para qué? Espérate, no vayas, que alguien te las bañe, ¿no? Entonces, Ella se quedó en el siglo que pasado. alguien te las exacto. bañe, o sea, claro, ella estaba qué acostumbrada a padre, que sí, alguien qué las bañara, que alguien, o sea, ella no se No me ocupaba, terminas. ¿no? Cúchele de la sala. Yo no me acuerdo, no entrabas a la sala. Claro, las No, salas de las abuelas. eran Sí, cómo no. ellas, Sí. esa fue mi abuela, ¿no? Por un lado, y por el otro, pues otra abuela también de, como de antes, de esas casas grandes, que entrabas que huele como a, ella sí hacía. ¡Neftalina! Exactamente. Ay, qué feo se oye, pero sí. Pero Huele en a las neftalina. casas donde todavía se hacían las tortillas, o sea, sí me tocó esa parte por parte de mi papá, donde se hacían las tortillas, donde se hacía el postre, toda la comida era Claro, claro. hecha, Que había el merengue, era época de guayabas y se cocían guayabas, claro. Todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues yo sí creo que soy privilegiada de tener dos Yo abuelas. tuve una abuela que, pues yo creo que rompió los cánones. Mi abuela tenía carrera. ¿Cómo que Carrera estudió? profesional. Estudió. Ah, mira. Mi abuela se fue a Francia 2 años y después se fue a Estados Unidos 2 años. Sabía francés, sabía italiano, sabía alemán. Sabía una qué cantidad. estudió? Estudió enfermería. Pero Ay, la qué licenciatura chula. en enfermería. Cuando nadie estudiaba No, ninguna y era licenciatura. pésimo, era muy y mal claro, visto, Y digo, mi era- abuela fumaba. Y el día de su boda está una abuela guapísima que tenía yo, muy parecida a ti, muy guapa. como De tú. veras, ay, gracias. Sí, Abuela de Molly, donde estés, saludos. En el cielo, échale para allá arriba. Mi Boli, le decíamos Boli, está muy vestida de novia con su cigarro. ¿Cómo crees? Ay, sí. Era muy chica entonces fumar, entonces ella era muy chica. Pues imagínate el tipo de papás que debe haber tenido que le mandaron a estudiar una carrera. Fíjate. Mi abuela nació en 1910. Sí, no, sí es otra onda. No, yo tuve con los abuelos que conviví más, incluyó a mi abuelo, fueron los de mi mamá, porque pues los de mi papá, desgraciadamente mi abuela murió antes de que mis papás se casaran, y mi abuelo murió cuando nosotros estábamos en Estados Unidos y mi papá se estaba especializando, entonces casi no conviví con ellos, pero los papás de mi mamá, mi abuela era española, y mi abuelo igual, entonces era genial, desde oírla hablar, desde cómo, me dio unos 50, entonces era todo un reto alcanzarla. Entonces, ya que decías, güey, ya te pasé. Ay, mijita, como si fuera mucho mérito. Te decía, como si fuera mucho mérito. A mí me encantaba. Y siempre nos daba muchísima risa, porque cuando estábamos haciendo la tarea, ¿con qué se escribirá esta palabra? Y mi mamá, yo creo que porque le habláramos a mi abuela y hacerla sentir importante. Háblale a tu abuela y como lo pronuncia, así lo escribes. Entonces eran unas carcajadas, porque ahorita, ¿cómo se escribe zapato? Zapato. Y entonces eran unas carcajadas como Claro. mensos, como tontos. Y ella no era una persona muy paciente, ¿eh? Cero paciente. Y yo fui la nieta, te gusta, 50. Porque mi mamá llegó a los 20 años de casada a su casa, o sea, ya no estaba en la crees? lista, ¿no? Ya no estaba en la lista. Fue una noche de copas de mis abuelos. Entonces llego yo, después de mucho tiempo que no había un bebé, y me gano a mis abuelos. Entonces mi abuela, bien grande, jugaba conmigo muchísimo cuando tenía cero paciencia. Es más, ellos murieron de efisema pulmonar los dos porque ella fumaba como una chacuaca. Fumaban antes mucho más. Muchísimo más que ahorita. Pues no. O quién sabe. ¿Sabes qué? Yo creo que el tabaco les hacía menos daño, porque ahorita está más industrializado. Pero bueno, ella murió de efisema pulmonar, entonces no se movía mucho. Y mi abuelo, como trabajaba en ambos mundos, en los cerillos clásicos, yo me acuerdo perfecto de mi abuela sentada en la cama, cruzada de piernas, así, o sea, perfectamente, a los 70 y tantos años, y me ponía a hacer casitas con los cerillos. Así. Entonces hacíamos como paisajes arriba de la colcha. Y luego los pelaba.
Entonces hacía el Ah, papá, claro, y el hacía papá, la la mamá, mi faldita, los abuela. brazos. Con la falda y así y me les hacía entretenía, fíjate qué sabia, o sea, no se movía. Y yo estaba como mensa viendo cómo la abuela pelaba Oye, los- ¿no te pareces los- a ella? Muchísimo. No, me parezco, yo creo que en carácter soy más como mi abuela paterna. Mi abuela paterna era más cálida, era muy platicadora. Bueno, la gente que la conoce dice que yo tengo mucho de ella. Mi papá me dice que tengo sus manos, o sea, muchas cosas así, y no la conocí. Yo viví con mi abuela 4 años, fíjate. Resulta que nosotros vivíamos en México y nos regresamos a Irapuato. Nosotros vivimos el sexenio de Luis Echeverría en México y después nos regresamos a Irapuato. Y cuando regresamos a Irapuato, mi abuelo se pone muy malo y a mis papás les daba mucho miedo que fuera a pasar algo. Bueno, puede pasar algo después de 14 años. Y me mandaron a vivir con ella. Fueron los mejores años de mi vida porque era hija Hija única. Claro. Era hija única. Estaba todo el servicio de mis abuelos a mí no, a mis... me hacían de merced, cenar. A mi a merced. tu merced. Me hacían de cenar. De cenar me ponían, me llevaban a la tele mi platito con mis tostadas o con lo que fuera. Me compraban el pan dulce que me gustaba. Mi abuela me consintió, me enseñó a... ¿Se acuerdan de unas máquinas de tejer que había antes? Mi abuela me enseñó a tejer en ¿A esas. tejer de verdad? Me enseñó, mi abuela Que le hacía ibas pan de moviendo- muerto. Que le ibas moviendo como con un ¿No gancho. te acuerdas tú de esas? No, De sí, las- sí, no, es sí que te no es le mucho tocaban, más es más joven. chiquita. Sí, que le hacían... trrr, trrr, Digo, me las trrr, trrr. imagino, pero no. Que tenían como unos ganchitos Es un así. instrumento desconocido para Cintia. Luego te lo voy a enseñar en una foto, nena. Mi abuela también tenía Sí. máquina de coser de la de Eso aquí, sí, que- De ese la sí, de- que- de la- ese sí. sí. De Esa es esas parte de también. la casa de cualquier abuela. Sí, ¿qué otra cosa es parte de la Ay, casa de mi abuela? el reloj de péndulo. Ese- ese que tal- El reloj de péndulo que se daba. ¿sí? Sí. Y que no tuvieras abuela, por ejemplo, en el caso de muchas de mis amigas que son de Río Verde, que son de Valles y eso, las abuelas que no son o sea, De la que no son de capital, la capital, sí. que son de fuera de la capital del estado, pues padrísimo, porque todavía Te se hacía- ibas a ver a la Te abuela. ibas a ver a la abuela y era toda una aventura porque era el campo, era mucho más, Sí, más limpio, claro, más, claro. eras Mucho más más libre. libre, ¿Cómo mucho no? más libre. Entonces era todo un logro que te mandaran las vacaciones con Ay, la era abuela padrísimo. y hacías lo que Y querías. descansabas de tus papás delicioso y de tus hermanos que de repente... Sí. Y a mí yo me que mandaban tengo a muchos. descansar a México con mis primas porque, pues, te digo, yo ya no tenía abuela. Y mi mamá descansaba, lo descansaba mi tía, pero digo, no tuve nunca una abuela afuera, pero, bueno, las que lo tenían, contaban los días para irse a Valles, para irse a Cedral, para irse Con los exacto, con los a hacer abuelos la al paz. rancho o a la ciudad, pero si era otra onda. Porque aquí Sí, no sí. te dejaban igual salir, No. o sea, muchas otras cosas Tampoco- que allá era hacer pero lo que tampoco querías. era, por ejemplo, era campo, como dices tú, No, las no, que no, estaban no, en no. Cedral, pues Sí, eran sí. campo. Y bueno, la abuela que también, digo, yo sí veo en el caso ahora que veo a otras abuelas que no son las mías, pues sí ves cómo es, por ejemplo, mi mamá, que es una abuela impresionante, ¿no? O sea, cosas que eso sí, mis abuelas nunca conmigo. Fíjate que El hay que hablar de cuidado las, es de impresionante. las abuelas que son las mamás, pero La tenemos que dedicación. hacerlo en tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos.